Bueno. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la confesión de fe, nuestra confesión de fe de Londres, Confesión Bautista de Fe de 1689. Ustedes saben que, bueno, esa es la doctrina básica de nuestra iglesia. Ya hemos enseñado 3 capítulos, bueno, estamos en el tercer capítulo y estamos a punto de terminar lo que es el decreto de Dios. Quisiera continuar donde nuestro hermano Arnaldo dejó la clase. Si ustedes van allí a página 20, ustedes van a la página 20 de la confesión, que no tenga confesión, tenemos ahí de la confesión. Y quiero leer los 2 párrafos, son largos, pero hoy vamos a tratar solamente un párrafo, el 6. Y entonces la semana que viene, si el Señor lo permite, nuestro hermano Arnaldo continúa con el 7. Entonces vamos a leerlo todo. Dice así la confesión, dice: así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordenado por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para la salvación. Nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Y yo sé que hay muchas, en este punto, me imagino que ya el hermano Arnaldo les ha respondido muchas cosas, pero yo sé que al entrar en este capítulo, en este párrafo, perdón, y en el otro, se van a aclarar muchas cosas más. ¿Okay? Pero procedamos a leer el 7, porque complementa el 6. Dice: la doctrina de este profundo misterio, fíjense ustedes, un misterio, de la predestinación, debe ser tratada con especial prudencia y cuidado, para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad. Fíjense que dice esta palabra, humildad, ¿no? No es que no vamos a creer más que nadie, sino que al contrario, esto produce en nosotros humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. ¿Okay? Muy hermoso. Ok, ya habiendo leído la confesión, vamos a leer un momentito Deuteronomio 29, 29. Ustedes buscan en sus Biblias. Yo lo voy a leer. Esta vez voy a leer en la Reina Valera. La Reina Valera 1960. Es la versión favorita de nuestra hermana Grisel. De nuestra hermana Adela también, ¿verdad? Le gusta esa versión. Mucha gente le gusta esa versión. Muy bueno. ¿Cuál es? Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y eso me hace sentir a mí, ¿verdad?, que hay cosas que realmente no
no han sido reveladas por Dios en su palabra. ¿Okay? Y ahí es donde nosotros debemos ser bíblicos. Ser bíblicos es hablar lo que Dios dice en su palabra y callar donde Dios calla en su palabra. Eso es ser bíblico, realmente. Entonces, la doctrina de la elección es un misterio, como dice la confesión. Porque Dios no nos eligió a nosotros ni porque somos bonitos, ni flaquitos, ni gorditos, ni nada de eso, sino por su puro amor y su propia voluntad, su misericordia. Ahí en ese punto nosotros debemos hacer un stop y no empezar a decir, no, porque yo soy así o porque yo me arrepentí, es un error, ¿okay? Porque Dios es el que elige. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, si vemos un ejemplo, en Génesis 50, 20, ¿verdad? Hablando del decreto de Dios, la elección es un decreto de Dios. Ahí está claro, de todas maneras, búsquenlo, Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 50, 20, ahí está claro que los hermanos de José cumplieron la voluntad decretiva de Dios. Ya vamos a decir que eso. Decretiva de Dios al vender a José para Egipto. Sin embargo, al hacer esto, pecaron. Ellos pecaron y violaron la voluntad preceptiva de Dios. O sea, decretiva es que Dios ya ha decretado que eso iba a pasar. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo sabe todo. Pero cuando es la voluntad preceptiva, los mandamientos, o sea, Dios ha predicho esto, o sea, ha dicho esto, ha dado un mandamiento, una ley, ¿okay? Y debe obedecerse. Cuando nosotros pecamos, pues violamos la ley de Dios. Entonces, la voluntad decretiva de Dios no es la regla de nuestra conducta. ¿Okay? No, porque le pertenece a Él. Él es el que tiene el control, esa voluntad decretiva. Pero leamos para poder abundar un poquito más. A ver quién quiere leer. Sí. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahí vemos que quién es, hermana, quién estaba hablando de eso. José le estaba diciendo lo mismo, Correcto. que Dios usó su pecado para encaminar todo lo que venía después para bien del pueblo. Para bien del pueblo. O sea, que Dios decretó y permitió que eso sucediera. Y eso sucede también en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Cosas malas y de repente tú dices, wow, ahora puedo ver que había un propósito y era la voluntad de Dios. Ok, hasta este punto, muchos de ustedes, ¿verdad? Piensen no solamente en la clase, sino en todo lo que hemos visto de lo que es el decreto de Dios. Hasta este punto ustedes se preguntarán, okay, ¿cómo podemos saber si somos elegidos? ¿Cómo sé yo que yo soy elegido por Dios? Una pregunta, ¿cómo puedo saber? A ver, ¿quién? Por nuestro fruto, Muy bien, por nuestros frutos. ¿Quién más quiere decir? la perseverancia en la palabra. Correcto. Así es. Podemos saber que somos elegidos observando los frutos de la elección en nuestras vidas. Si vemos fe en Cristo, si vemos esa fe en Cristo, santificación, la santificación es un proceso de toda la vida. Pero cuando el Señor te salva, tú empiezas a dejar aquello, no por fuerza, porque por fuerza tú no puedes dejar. Acuérdese que hemos sido resucitados de esa muerte espiritual, hemos sido resucitados con Cristo. Y antes nosotros nos gozábamos en todos esos pecados. Estábamos ahí, esclavos de Satanás y del pecado, y rumbos a la muerte, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos salvó, por su gran amor y misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros ahora podemos entender y ver. Entonces la santificación es un proceso, y ese es otro fruto del Espíritu, que tú te vas, no eres perfecto. Alguna persona dice, vamos a reunirnos con los santos, ¿verdad? Y la palabra lo dice, nosotros somos los santos, pero hay veces gente que se siente un poco incómoda, a pesar de que el Señor
lo ha salvado, pero yo creo que es porque no se entiende ese término, ¿verdad?, de la palabra santo. Santo quiere decir que separado, el pueblo de Dios, escogido, es lo que estamos hablando. Bienvenida. Entonces, bienvenida, adelante. Sí, entonces podemos saber que nosotros hemos sido elegidos por los frutos de salvación, no frutos de perfección, sino frutos de salvación. Entonces la santificación, la perseverancia en la vida cristiana, ¿verdad? Esos son frutos. Entonces nosotros no podemos estar pensando, ay, seré yo elegido. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, cuando venimos al Señor, si no estamos en el Señor, no hemos recibido a Cristo, lo que hay que arrepentirse y creer en Él. Y adelante, no pensar, ¿será que yo soy escogido? O ya después que tiene mucho tiempo en la iglesia, ¿será que Dios me escogió a mí? No. Si tú tienes ese deseo ardiente por buscar a Dios, y es verdad que a veces pasamos por temporadas donde no nos sentimos como muy santos, ¿sí? Como muy santos, ¿verdad? Aunque lo eres. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, lo eres. Pero es por descuido de nosotros. Descuidamos las disciplinas espirituales, que son la oración, ¿verdad?, el congregarse, la lectura de la palabra, todo eso es importante. Entonces, allí vamos a ver una cita bíblica en Mateo 12:33, donde nos habla el Señor precisamente de lo que es los frutos de aquella persona que realmente ha sido elegido por Dios o predestinado para esta salvación. Recuerden que estamos hablando del decreto de Dios. Él decreta algo y eso se cumple al pie de la letra como Él lo ha decretado. Mateo 12:33 dice: hagan buenos frutos, hagan ustedes. Me equivoqué yo aquí entonces. O hagan ustedes. O hacer algo bueno y su fruto. O hagan ustedes. Ok, léelo en la Reina Valera. A ver, ¿qué dice? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno. O hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. El árbol, correcto. Es un fruto, un árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿verdad? Y uno bueno no puede dar frutos malos. ¿Sí? Entonces, Mateo 7:16 al 18 dice: por sus frutos los conocerán. Ahí el Señor estaba hablando de los fariseos y todo eso. Por sus frutos, Mateo 7:16 al 18. Al 18 dice: por sus frutos los conocerán. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de la América. Por sus frutos los conocerán. Sí. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos o frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. ¿Verdad? Ninguna persona que no sea salva no te busca a Dios de corazón. No hay santificación en esa persona. Ustedes ven que hay personas que son religiosas. Hay personas que son religiosas, que van a la iglesia y todo. Pero en sus vidas no hay una transformación. O sea, el Espíritu Santo todavía no ha regenerado el corazón de esa persona. Por lo tanto, no ha sido cambiado. Tienen que tener mucho cuidado. De confundirse. Sí. Mucha gente se confunde por eso. Sí, hermano. No, que tienen que tener mucho cuidado porque realmente cuando pasa eso, la carne se niega y el mundo lo atrae. Tú dices en el caso de que sea una persona salva. No, que van a la iglesia. Sí, que son cristianos, pero que todavía no el Espíritu Santo no ha trabajado en ellos como debe ser. Bueno, hay una diferencia
en el que es y en el que no es. Ujú. ¿Verdad? O sea, me Sí, refiero a lo que estaba hablando, de que puede ser que sea cristiano, pero que no ha llegado su tiempo como tal. Como tal, De lo O que sea, de mencionaste, verdad. Un ¿ah? cristiano de verdad. No, porque No. hay personas que van a la iglesia y se creen que porque ir a la iglesia ya son santos. Y siguen haciendo las Exacto. cosas del mundo. Oh, ok. Religiosos. Sí, Pero es un verdaderamente al Espíritu Por eso, Santo. ¿no? Por Porque eso. son muchos. Son religiosos. Religiosos. Son religiosos. Religiosos. Son religiosos. Oh, ok. Ya, sí, son religiosos. Hacen cosas del mundo. Sí, la carne se niega. Y ellos se creen que están bien. Ok, sí. Exacto. Bueno, entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que poner la palabra para que el Señor obre y lo saque de esa ignorancia donde está. Entonces, bueno, vamos a desglosar ahora sí, vamos a entrar a lo que es la confesión. Vamos a ir al párrafo 6 de la confesión, donde dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno libérrimo de su voluntad todos los medios para ello. ¿Okay? Entonces, bueno, las palabras preordinado, ¿okay? ¿Qué significa? Que ya estaban Bueno aclarar esas palabras. Ordinado. estaban Preordinado. elegidos, o sea, destinados. Exacto, acuérdense que tengan en mente que el tema es el decreto de Dios. Okay, ya había sido ordenado por él desde antes de la fundación del mundo. Hermano, Pre significa antes. antes. Muy bien. Antes de la Pre significa fundación. antes. Ok, y la palabra libérrimo, Total libertad. Total libertad. exacto, total, sumamente libre. Dios es sumamente libre de hacer lo que él quiere cuando quiere. Miremos eso ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Ajá. El 1 al 2. ¿Qué dice? Sí. ¿Yo? Sí. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. No, ese no es. Primera Dice Pedro Pedro. 1 y 2. Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué versión es esa? No. Ese no es. ¿Esa no? No, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los ¿No es expatriados. primera de Pedro? Porque yo estoy en segunda. Sí. Perdón. Sí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los Pedro. expatriados Ajá, de la Pedro, dispersión. apóstol de Mira, mi papá está leyendo. Sí. Sí, ok. De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, fíjese allí la palabra que dice, elegidos según el previo conocimiento, ok. Fíjense que la palabra que ahorita estábamos hablando, preordinado, ¿verdad? Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Qué tremendo versículo ¿verdad? Hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios. Pero Dios no falla en nada. La Reina Valera no dice previo conocimiento. ¿No dice? ¿Qué dice? aquí dice elegidos según la presencia de Dios Padre. Lo mismo. En santificación. Esa es la explicación del Espíritu. Es lo mismo. Presencia, el previo conocimiento de Dios. ¿Ok? Y 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Tú tienes la Reina Valera? ¿Tienes la- Sí, esta. Ok. Qué bien. Salud. Segunda Tesalonicenses. La
Yo los quiero llevar a la nueva Biblia de las Américas, pero ustedes se quieren quedar en la Reina Valera, pero No, es que yo no puedo sé, usar las dos. sí, mi teléfono. Yo puedo usar las dos, a mí no me importa. Primera Eso de me- Tesalonicenses. Es que tengo- Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Lo leo. La diferencia, Léela. sí, la diferencia es que lo dice vosotros, ustedes, y Ujú. algunas cosas la Pero, Adelante, hijo. pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios lo ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense que a mí me maravilla. Nosotros podemos viajar por muchos pasajes bíblicos donde podemos ver la palabra escogido, predestinado, por todas partes está. O sea, es una doctrina muy clara en las Escrituras, muy clara. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo. Esa no está en la expresión, pero yo quise abundar un poquito más. Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Me escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y Efesios 2:10, ahí mismo donde ustedes están, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o anduviéramos en ellas. Y usted se preguntará: bueno, ¿y hay gente que no es cristiana y hace buenas obras? ¿Qué hacemos con eso? Nada. ¿Cómo nada? Las obras no No te salvan. Si no tienen propósito de glorificar a Dios, no son obras. Correcto. Si no tiene el propósito de glorificar al Señor, no son las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En esas obras nada más podemos andar nosotros, porque hemos sido salvos. Y los que van a ser salvos posteriormente hasta que la iglesia esté aquí en esta tierra. Esas son obras que ellos hacen para engrandecerse ellos mismos. Sí, el fin es exacto, el Ujú. fin es egoísta, al engrandecerse ellos mismos. Aunque no lo digan ni nada, pero es así. Ujú. Sí. ¿Alguna pregunta hasta este punto para que pasemos al otro, al 2? Preguntas, comentarios, dudas. Está claro. Comentario que antes, como tú decías, en la palabra siempre ha salido esa palabra de predestinados, elegidos. Y honestamente yo, no sé, yo nunca había leído, o ahora es que el Señor me está dando ese entendimiento de lo que es la predestinación. Ahora sí lo veo en la Biblia, a pesar de que siempre la leía. No lo había notado. Sí. No, es increíble, no lo había notado. Sí, Y ahora es que veo esa palabra de verdad bien repetida. exacto. A todos nos pasaron eso. A todos nos pasamos pasaron. Sí, a todos. hasta que el Señor Amplíe el conocimiento. abre los ojos, Sí. quita el pelo. Exacto, para que podamos entender. ¿Alguna pregunta por acá? Ok. Vamos a continuar aquí entonces. Yo tengo una pregunta. Adelante. Una obra buena de alguien que no es cristiano se pudiera usar, pues, como para la obra de Dios. Vamos a decir alguien que no es cristiano y quisiera dar para construir un templo, pero quiere dar una buena obra. ¿Se puede usar eso para...? Sí, se puede usar. Es para el propósito del Señor. Aunque no es una El buena... tiempo de José. Exacto. Siempre que lo haga Que con Dios. sentimientos de corazón, ¿verdad? Que no lo haga por hacerlo, Eso es lo que no sabemos, porque nada más. No, pues lo puede ser que lo puede esté haciendo hacerlo para por eso. engrandecerse, pero se puede usar Sí, esa obra para, No, bueno, y- para ayudar la obra de Dios. sí, Y hay que entender también que el Señor mueve los corazones también. Yo, o sea, lo he vivido en experiencia propia, personas que no son nada que ver cristianos, ni quieren saber de Dios, pero han hecho buenas obras hacia nosotros, para la misma iglesia, o sea, Ajá. y uno dice, wow, entonces uno los pone ellos como que sí, lo hicieron, pero Dios toca esos corazones, Dios es el que mueve y toca corazones. yo siempre Siempre. pienso
aunque damos gracias, ¿verdad?, a las personas y todo, pero yo siempre pienso que Dios, y realmente lo está detrás de todo eso. Ujú. Ponte a pensar, ¿qué de bueno hay en el ser humano? Ok, vamos al punto número 3, perdón, el punto 2, del 3.6. Por lo tanto, ahí en la confesión de ustedes, por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. ¿Ok? ¿Qué significa que los que han sido elegidos habían caído en Adán? Son redimidos por Cristo. ¿Qué significa eso? Cayeron en pecado. Muy bien. Repito para que los demás Ujú. escuchen. ¿Qué significa que los que han sido elegidos habían caído en Adán? Son redimidos por Cristo. Para poderlo explicar mejor, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y se van a quedar ahí en el 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y después vamos a ir al 17. O sea, al mismo 5, pero al 17. Dice 17. ¿Por qué nosotros caímos en Adán? Yo sé que muchos de ustedes saben, pero por la palabra es mejor explicarlo. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Cómo entró el pecado? Por un hombre. Por Adán. Por Adán. Por Adán todos nacimos pecadores. Todos nacimos, por ahí entra, ¿verdad? La El caída. ¿Se acuerdan de Y Eva Génesis también, capítulo ¿no? 3? ¿Se acuerdan? Creo que Eva Génesis fue la capítulo 3, primera. versículos 6 y 7, que te habla cuando la mujer como del fruto comió, vio a su marido. Sí. Entonces ahí fueron abiertos sus ojos, ahí es donde entró el pecado. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, y por medio del pecado la muerte entró a todos, por eso nos enfermamos, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto pecado, ¿ok? Entró la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, lo que está diciendo la hermana Adela, porque todos pecaron. ¿Ok? Entonces, de esa manera entró el pecado del mundo. Y entonces, Romanos capítulo 5, 17 dice, porque si por la transgresión, ¿qué significa la palabra transgresión? La reclamación de la sangre de Cristo. Transgresión, pecado. La palabra Pecado. transgresión es pecado. Ya. ¿Ok? Por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. O sea, porque Adán pecó, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben. Fíjense que dice reciben. Otra vez aquí, fíjense en esa palabra reciben, no significa que yo me salvé, ni esa terminología, o yo me convertí. Yo sé que a veces lo usamos, pero la realidad es que yo quiero que ustedes vean que realmente reciben. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ok? Por un hombre, Jesucristo. O sea, por Adán entró la muerte, por Jesucristo entró la vida, la salvación y todo. ¿Ok? La gracia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Comentario. Es la gracia de la salvación, porque viene que Dios nos da, y la justicia que nos pone en Cristo. Correcto. Somos, Cristo es la justicia de Dios. Somos Entonces, no. justos por la sangre de Cristo, por el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Entonces no somos salvos porque decirnos carne de Dios ni nada, sino por la gracia de Dios. Somos salvos. Correcto. Él nos salvó. Exacto. Él nos Yo llegué redimió. a lo que es Cristo por la gracia de Dios. Yo soy salvo por la gracia de Dios. No, yo me entregué. Por la gracia de Dios. Es verdad que eso es lo que se ve externamente, ¿no? Se ve externamente. Pero en realidad Él es el que nos salva. El Espíritu Santo comienza esa obra regeneradora en el corazón de uno. Y después que ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, es cambiado por un corazón de
carne. Entonces es un corazón que empieza a desear las cosas de Dios, a apartarse de lo que Dios no le agrada. Entonces son Exacto, frutos. es la secuencia de los frutos y ahí cae en el entendimiento de que Él no se entregó o Él no se salvó, o sea, que porque Cristo lo dijo. Exacto. Cuando él le pecaba. Ajá, sí. Correcto. Muy bien, muy bien. Eso también entonces lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 del 9 al 10. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 del 9 al 10. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10, porque no nos ha destinado Dios para ira. No nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Ahora, para que ya que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Fíjense que esta palabra, ¿de qué nos libra Dios? La ira. De la ira de Él. ¿De qué nos ha librado? De la condenación. Muchas personas dicen, bueno, del pecado, de Satanás, y es verdad que sí. Pero lo más importante es que Dios, Él nos ha librado de su ira, de ir a la condenación eterna. ¿Y quién sufrió la ira de Dios? Él sufrió la ira de Dios, correcto, Jesucristo, Por nosotros. por nosotros. Ahora, ¿por nosotros quién? Sí, Sí, por escogido. La ira. Y Él murió por todos, por todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo, por sus escogidos. Muy bien. Qué bien. Aunque no quiere decir que la sangre de Cristo es eficaz para todos. Correcto, exacto, es eficaz para todos. Pero es efectiva para aquellos que realmente son elegidos o proceden al arrepentimiento. Proceden al arrepentimiento porque ya han sido escogidos. Ok. Tito 2.14 dice que Él se dio por nosotros para redimirnos. Y vamos a explicar esa palabra, porque es importante que usted sepa lo que significa redención, redimirse. Tito 2.14. 2:14. Tito 2.14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fíjense que dice la palabra redimidos. ¿Quién sabe qué es redimidos? Perdonado o pagado, pagaron el precio. Muy bien. ¿Quién más puede agregar algo más? Fuimos, cuando somos salvos por Cristo, fuimos comprados, lo que dijo Imar, por su sangre derramada en la cruz. Como dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. La Reina Valera dice, con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Creo que la Reina Valera dice sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Primera Pedro. Sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin ¿Esa es contaminación. primera Pedro? Esa es primera de Pedro 1, Sí. 18 y 19. Sí. 18 y 19. Y es bueno que, aunque está grabado y todo, después pueden tomar nota, pero es bueno que tengan todo eso anotado. Muy bien. Ya sabemos que es la palabra redención, redimidos. Fuimos comprados por precio de sangre. Un alto precio pagó nuestro Señor por sus escogidos. Ok, entonces vamos al punto número 3 de la confesión.
Acuérdense que estamos desglosándolo todo. Ven la importancia de la confesión como nos va guiando. No nos salimos a otras cosas, sino que estamos hablando del decreto de Dios. Es una guía poderosa para la iglesia. Y es lo que dice la palabra. Exacto, y es lo que dice la palabra. Dice, el punto 3, dice, son llamados, los elegidos, ¿verdad? Son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos llama. Obrando a su debido tiempo, cuando Él quiere, a su debido tiempo, Él sabe el tiempo. Son justificados, adoptados, santificados. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. Y a mí me encanta, si lo agarramos desde el 29, lo pueden por favor leer ahí ustedes. Oye, lo leo. 29. Ajá, 29 y 30, ¿qué dice? Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la revelación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Muy bien, esa es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. A ver cómo dice la Reina Valera. ¿Cómo dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó. Pongan atención aquí, este versículo es muy clave. Esto los teólogos lo llaman la cadena de oro. Y les voy a decir por qué. Vamos a ir otra vez a donde está el 29. Dice, porque a los que de antemano conoció. Ese de antemano. ¿Qué significa de antemano? Desde antes. Desde antes. Desde antes. Dice, los conoció. También los predestinó. ¿Qué digo Adela? Antes. ¿Verdad? Predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros nos parezcamos más a Él, ¿verdad? Como Él, como su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora viene el 3. Aquí viene lo de la cadena. A los que predestinó, nos predestinó, ¿verdad? Desde antes para que fuéramos salvos. A los que predestinó, a esos también llamó. A mí me llamó a los 24, a otro lo llamó a los 34, al otro a los 50, a los 60, a los 90. Pero los llamó, nos llamó a esta salvación tan grande. Entonces dice, a los que llamó, a esos también justificó. ¿Qué significa que los justificó? ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifica? Le puso la justicia de Cristo. Ajá, lo justifica en Cristo. Ajá. Los llama, los justifica, ¿ok? Justificó. Si usted no está justificado, usted no se puede acercar al Padre. Si la sangre de Jesucristo no lava tus pecados, no limpia tus pecados, tú no puedes tener una relación con Dios. Bien claro lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. Dice que los que no están en el Señor, dice que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces dice, a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, ya justificados, a esos también glorificó. ¿Qué glorificó? La gloria de Dios. Cuando estemos ya en la gloria. O sea que en la cadena de oro estás seguro. Te salva, te llama, te justifica, te predestina. Te llama. Desde antes. Desde antes. Y desde, No hay falla y ninguna. hasta la eternidad. Y en Sí. esa cadena no sale la santificación, ¿verdad? Sí. Sí, lo dijo.
ya va santificado. Bueno, para A la gloria de santificado, Dios. si eres Pero hay otro santificado. texto que también Sí, hay lo otro. dice. Sí. También lo santifica. Pero la santificación es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. La Pero ¿qué santifica- pasa con los que ya a lo último los glorifica. creen y no pasan por la parte de la santificación? Como Llegan, como decir el ladrón en la cruz. sí, porque no lo dijo ahí, entonces estaba pensando, ¿será que Bueno, aquí dice hay la elementos así nueva que traducción. no pasan por la santificación? Pero tú quieres decir Es que que- como que uno Sí. piensa que conoce a Dios, como que se convierte, pero no pasa No, nada. estoy hablando de alguien que ya está Que muriendo, vive pues, y en tú le santidad. predicas y creen Que vive. Y muere. y mueren, no pudieron pasar por el proceso de santificación. Sí, no, pero olvídate que cuando el Señor te justifica, te santifica. Sí, sí. Y en La su sangre de glorificación- Jesucristo te limpia de todo pecado, dice la palabra. Ahora, Como el ladrón en la cruz. como el ladrón en la cruz, él murió, pero él creyó en el Señor. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate que el requisito para salvación es creer, ¿verdad? Mira lo que- Arrepentirse y creer, ¿verdad? Pero por supuesto que tú para poder creer verdaderamente tienes que arrepentirte de tu pecado. Si no, no hay salvación. Mira como lo dice la nueva traducción viviente. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ujú. Por eso, mire, las otras versiones, por ejemplo, si a usted le gusta la Reina Valera, es una versión formal. La Biblia de las Américas es una versión formal, son buenas. Pero también pueden usar, por ejemplo, la nueva traducción viviente. Yo la uso cuando estoy estudiando, porque de repente hay cosas que usted dice, esto no lo entiendo muy claro, y tú lo puedes buscar ahí, y entonces arroja luz a lo que tú estás leyendo en la versión formal. Pero no dejen las versiones formales, ¿ok? Porque esas versiones, las versiones informales, son traducciones hechas de estas versiones. En cambio, estas versiones son hechas, las traducciones, la versión formal de los originales, de los idiomas originales. Por eso no podemos dejar la versión formal. Y a veces que le cortan, exacto. Precisamente la nueva traducción viviente hay partes que lo cortan y tienen una nota al calce abajo que lo dice. Que dice que cortaron esto porque no estaban en ciertas copias del griego y cosas así. Entonces, es un poco inseguro, pero úsenla como apoyo, pero no para estudiar. Entonces, yo digo, no dejen la Reina Valera ni la Biblia de las Américas. Esas son las dos versiones que yo recomiendo. Ok, hermanos. Preguntas, comentarios. ¿Está claro lo de todo? ¿Está claro lo de la cadena de oro? ¿Okay? Es tremendo. Ese para mí es un versículo que le da una seguridad A los tremenda en que el Señor. llamó, ya los había predestinado. Ya lo había predestinado. Y a los que ¿No? Justificó. Justificó, ¿Qué justificó? lo glorificó. Y luego los glorificó. Glorificó es cuando estemos allá. Ya lo último. Pero lo que les quiero decir es que no hay un corte. No. Después vamos a hablar en la confesión de lo que es la perseverancia de los santos. Los verdaderos santos en Cristo Jesús perseveran hasta el final. Por más que pasen lo que pasen en esta vida. Porque es Dios el que los sostiene. ¿Ok? Entonces quedamos en el tercer párrafo, del 3.6. El 4. En el 15. Sí, todavía tenemos 5 minutos. Quisiera terminar aquí, voy a ir un poquito más rápido para que terminemos el párrafo. Y dice, y guardados, están conmigo en la confesión ahora, y guardados por su poder mediante la fe para la salvación. Entonces ahí vamos a citar solamente 1 de Pedro 1.5, que dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Fíjense que la confesión dice, y guardados por su poder mediante la
fe para la salvación. Somos guardados por su poder. No es que, sí, por supuesto, el haber nacido de nuevo, un hombre o una mujer de Dios, nacido de Dios, de nuevo, busca la santidad, busca consagrarse a Dios, nunca es el mismo, ¿verdad? Pero falla, tiene errores y todo, pero el Señor lo sostiene y lo va a sostener hasta el último día. Estamos confiados en eso. Qué hermoso es eso, ¿verdad? La palabra de Dios. Su fidelidad para siempre. Momento, porque Él es el que nos sostiene. ¿Okay? Entonces, vamos al punto número 5 de la confesión. Dice, nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Y ahí está también un comentario para Anthony. Ni santificados, o sea, los elegidos son santificados por Dios. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice, capítulo 10, versículo 26, dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahí el Señor le estaba hablando, ¿verdad?, al grupo, a los judíos que estaban ahí con él. Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes han visto que el Señor también dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esa es la oración que el Señor hizo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Ese es Juan 17:9, hermano. Ahí quedó clara aquella pregunta que se hace si Dios escucha las oraciones de los no creyentes, de los que no creen. Y vemos que toda la misericordia y todo lo de Dios es para su escogido. Es para su escogido. Así es. Okay. Me acuerdo en el Evangelio, hablando de ese punto, que cuando hubo la sanidad del ciego, que los fariseos lo confrontaron allí en el templo, si no mal recuerdo, y entonces en cuanto a la sanidad, y él mismo dijo, el mismo que había sido sanado, sabemos que Dios oye solamente a los que son temerosos de Dios. Si alguien es pecador, Dios no lo oye, pero si alguno es temeroso de él, comenta allí la palabra, pues a ese oye. Y alguna persona no puede ser temerosa de Dios, al menos, cuando habla temeroso es que un temor verdadero, reverente a Dios, que solamente los escogidos pueden tener ese temor. Por eso andan en santidad, por eso andan siempre tratando de agradarle a todos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64, el Señor dijo, pero hay algunos de ustedes que no creen. 6:64, Juan 6:64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ahí vemos la omnisciencia de Dios otra vez, ¿verdad? Él lo sabe todo. ¿Quién lo iba a traicionar? Sabía quién lo iba a traicionar. Correcto, dice, ¿y quién era el que lo iba a traicionar? Él sabía todo. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que algunos no creen, pero otros creen, y el Señor sabe quién va a creer y quién no va a creer. Bueno, hermanos, hasta aquí, si hay alguna pregunta, hemos terminado el párrafo 6. Preguntas, comentarios hasta este momento. Preguntas, comentarios. Preguntas y comentarios hasta este momento. No. Ahora aquí al final, ¿no? No. Ok. Está todo claro, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, Muchas gracias. vamos a orar para cerrar aquí ya la escuela dominical. Y entonces tomamos un tiempo, un break, y hay un cafecito, galletita.